Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Río Torto, soy la presidenta de APASU, la Asociación de Padres de Sordos del Uruguay, y agradecida porque nos dejen participar en este congreso especial de este año, en esta situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y que está buenísimo que sigamos pensando en esto, en la educación de los sordos, en esta educación bilingüe. Y nosotros enfocados desde la parte de la asociación, y yo personalmente como mamá hemos estado acompañando el proceso educativo de la comunidad sorda. Fuimos uno de los pioneros junto con las demás instituciones de la comunidad para que en el año 1996 empezara esta propuesta educativa para la comunidad, que fue un antes y un después. Hay un quiebre absoluto de la comunidad sorda, un antes y un después, pero visible y notorio a partir de la educación y de que se hubiera empezado la educación secundaria. La comunidad sorda hasta ese momento tenía solamente escuela y después no tenían donde seguir no tenían continuidad educativa. Algunos iban a UTU si tenían la suerte de tener un familiar o alguien que se anotara con ellos y pudiera hacer la carrera, pero ahí se trancaba su vida educativa. Y cuando nosotros, bueno, ya hace 24 años que empieza la educación para sordos a nivel secundario. Cuando lo pensábamos, no sé si soñamos con la educación y que 24 años después estuviéramos donde estamos en este momento. Para nosotros en aquel momento fue un impacto tremendo, los 5 pioneros que se animaron a empezar con el liceo. No creo que no teníamos ninguna de las instituciones de la visión de lo que podía llegar a ser 25 años después, todo eso que estábamos comenzando. Tampoco teníamos el peso, creo yo, que no lo estábamos valorando como realmente lo teníamos que valorar, eso de abrir las puertas de la educación para la comunidad y lo que eso iba a significar. Y lo digo porque mi hija, me acuerdo, estaba en la escuela cuando todo esto estaba pasando y con 10 años un día me dijo, mamá, yo voy a ser vieja. Y yo me quedé muerta pensando, ¿qué quiso decir con esto de voy a ser vieja? Le digo, por supuesto que vas a ser vieja. Y me dice, y después me quedo pensando, ¿por qué? Me dice, pero yo voy a tener hijos, y me voy a casar, y voy a poder tener un trabajo, vivir sola. Sí, obvio, como cualquier persona. Y ahí me doy cuenta de la diferencia de ser sordo y de ser oyente, de la importancia de los referentes dentro de la comunidad, de que vieran a personas sordas mayores, porque, y lo cuento esto para ubicarnos en dónde estamos ubicados cuando hablamos de la comunidad sorda y de una persona sorda. Entonces, cuando hablamos de educación, la educación es un acto de relación. ¿Tá? El acto pedagógico, lo traje escrito porque es el acto de llegar a alumnos mediante estrategias de aprendizaje. Y Paulo Freire decía que el conocimiento no se transmite, se está construyendo, ¿tá? Y no consiste en la transmisión de conocimientos, sino en el goce de la construcción de un mundo en común, porque nadie educa a nadie, tampoco nadie se educa a sí mismo, y los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Y pensaba esto con respecto a la comunidad sorda, y cómo construir un acto educativo, cómo ser educador y educando, cuando no tenemos las herramientas para ni siquiera conocer al otro, que es al que estamos educando. Y me parece que como es una relación, y la relación, como cualquier relación humana, necesita conocimiento y empatía, cómo construir esa relación cuando no sé a quién tengo enfrente, no sé a quién estoy educando. Y me parece que si me quisiera centrar en algo en esta charla, es en eso, porque lo voy a hablar como mamá y como también integrante de APASU, que nos dio el conocimiento, por ser integrantes de la asociación, de tener conocimiento con familias que abarcan a todo el país, además. Todos saben que la realidad de Montevideo y del interior es un abismo, que no tiene nada que ver, pero en realidad, yo siempre digo que la comunidad sorda es una comunidad sin fronteras, sin límites. En realidad la comunidad sorda es comunidad sorda donde sea que esté. Y yo que he tenido el privilegio de poder viajar mucho, lo puedo decir con cierto criterio y peso y conocimiento, porque en realidad cada vez que viajamos y nos encontramos con personas sordas,
sus vivencias son las mismas, sus dificultades son las mismas, tal vez tengan un poco de mejor situación económica, de ayuda económica de parte del Estado, pero en realidad sus vivencias como comunidad sorda, como comunidad minoritaria dentro de una comunidad grande, y una comunidad lingüística con una lengua materna tan menospreciada aún hoy y tan minoritaria, hace que esta comunidad tenga características comunes que los igualan y los hermanan, no importa donde sea que hayan nacido. Entonces, hablándolo como mamá y por lo que me ha pasado a mí, digo, en ese proceso de educación, porque yo, como todos, como se supone que es un profesor, uno no está solamente para dar conocimientos, enseñar matemáticas, esto y el otro, sino para formar a una persona. Se supone que eso es educar a una persona, formarla en valores y proporcionarle la cultura y herramientas para que se desenvuelva bien en la vida. Y esa es la primera función que cumplimos nosotros como familia, que obviamente la cumplimos muy mal, porque siempre todavía hoy en el siglo XXI sigue habiendo un pesado discurso médico que atraviesa la sordera, no importa cómo, cuándo ni dónde, sigue habiendo un discurso médico que limita y prohíbe a las familias y a partir de nosotros a toda la sociedad a ver a la comunidad sorda como una comunidad lingüística con una cultura propia, una forma de ver y de estar en el mundo distinto. Si nos ponemos a pensar que en realidad todo lo que sabemos y conocemos del mundo lo conocemos a través del oído, podemos de repente, no sé si alguien puede imaginar, digo, uno lo vivió en carne propia, así que sí, el abismo impresionante que hay entre una persona oyente y una persona sorda. Pero un abismo de horas de escucha. Siempre dicen que en realidad una persona sorda una persona oyente de 4 o 5 años es equiparable a una persona sorda de 1 año. Por esa diferencia, por ese no escuchar y por eso estar inserto dentro de una sociedad en todos los años de la edad crítica que tiene un niño, que es de los 0 a los 7 años. Piensen que el 95% de los padres no aprendemos lengua de señas en esa edad crítica o no la manejamos con el peso y con la seguridad que la tendríamos que manejar. En general los padres llegan a la lengua de señas en edades muy tardías de los chicos y esa edad crítica la pasan sin lengua. O sea que no tienen español, no tienen lengua de señas, no tienen comunicación y lo peor es que no tienen forma de expresar lo que sienten y de entender el mundo. El mundo no se puede entender por imágenes. No se aprende a conocer y a estar en el mundo con imágenes. Necesitamos la palabra. Y eso es lo que la persona sorda no tiene. Ni la palabra, ni nada, porque no existe la lengua en esa etapa crítica. Y eso los marca y los va a marcar para siempre, como persona y como comunidad. Y ese abismo, ese vacío de 7 años, 8, 10, 12 y 18, como vemos hasta el día de hoy, es lo que hace que se construyan como personas de una forma completamente distinta al alumno estándar, si es que existe un alumno estándar, pero hay una especie de alumno estándar que por supuesto no es el de la persona sorda precisamente. Yo comentaba el otro día que en realidad todos los procesos históricos son lentos y uno tiene la paciencia de pensar y de poder después ver la historia y poderla mirar con la perspectiva de la historia. Y la historia, 10 años es un ciclo y es nada, pero la vida de nuestros hijos es demasiado tiempo. Y es la pérdida de su proyecto de vida, de su capacidad de estudio, y el estudio es la única fuente de igualdad que hay para la sociedad y para que ellos alcancen, no sé si igualdad, pero sí una equiparación de un proyecto de vida a lo que puede ser el de una persona oyente. Y para todo eso estamos comprometidos todos, indudablemente nosotros primero como familia, pero también toda la sociedad, y también nada más y nada menos que la educación. Yo soy una ferviente luchadora porque exista la escuela especial, porque me parece que la escuela especial para la comunidad sorda tiene que existir, porque tal vez sea el único lugar en que los niños sordos conozcan a su comunidad, conozcan su lengua, estén con sus iguales y puedan compararse con alguien y no tengan que preguntar, como me preguntó mi hija, yo voy a poder ser grande. Porque sí van a poder ser grandes, porque van a tener referentes, que los hay, por suerte, hay una comunidad sorda ahora con jóvenes totalmente comprometidos y luchando por sus derechos, conociendo sus derechos y luchando por ellos. Pero todo esto fue un proceso
que no sé si la educación lo ha acompañado en el mismo acompasando todo esto. Me parece que la inclusión sigue siendo una utopía, sigue siendo un sueño que no sé si va a ser realizable mientras que no exista la formación. Podemos hacer cosas puntuales como hacer estos congresos, como hacer talleres, como hacer todo lo que hacen en Cerezo, todos los materiales en lengua de señas y todo lo demás. Pero hasta que nosotros, personas, los educadores, las instituciones, la sociedad, la familia, no tomemos conciencia de quién es la persona que tenemos enfrente y por qué tenemos que hacer esos cambios, esto va a seguir siendo una utopía, porque es eso, es la relación, tenemos que construir una relación que ya se dificulta por el hecho de que va a tener que ser una tríada siempre, porque la mayoría de las personas no hablan en lengua de señas, y menos los educadores, porque no tuvieron formación, o sea que se ven frente a una comunidad que no tienen ni la menor idea ni conocen. Entonces, cuando te piden las adaptaciones pedagógicas, que adapten los materiales, esto y el otro, ¿cómo adaptarlos cuando yo no conozco a la persona que tengo enfrente? ¿Cómo se adapta algo si yo no sé a quién se lo tengo que adaptar? Entonces, estamos pidiendo cosas cuando no estamos dando las herramientas para que se puedan efectivizar y hacerlas bien. Y la comunidad sorda necesita que se hagan bien las cosas, para no perder más estudiantes sordos. Quedan en el camino, y quedan en el camino no porque ellos no quieran, quedan en el camino porque no les estamos dando las posibilidades de que ellos sigan en este transitar educativo y con esta continuidad que ellos quieren, sí les puedo asegurar que les quieren tener, pero que no se los estamos permitiendo. Se pierden de repetir y repetir y repetir y de sentir que en realidad no se están haciendo las cosas como deberían. Y yo creo que no se hacen porque tiene que haber una cúpula que piense en la educación de una forma completamente distinta, dejar esas cabezas con la pedagogía, la didáctica, todo lo que uno aprende, y que uno, por suerte, yo como mamá y como intérprete, que gracias a Dios soy, entonces tengo las herramientas para hablar y poder acompañar a mi hija, me he dado cuenta, agradecí no tener la formación académica, porque eso me permitió tener la cabeza libre y ubicarme y tratar de ver qué tengo enfrente, en qué me estoy equivocando, en qué no, y libre, viendo solamente lo que tengo que hacer y qué tengo que darle. Me parece que desde la selección de los materiales, que me parece que son fundamentales, hasta la forma de evaluar, descontado que la lengua de señas tiene que estar, descontado que el intérprete tiene que estar y descontado que tenemos que tener un trabajo conjunto con el educador. Somos una tríada, es el estudiante, pero tenemos las dos puntas fundamentales que son el educador y el intérprete. Que tenemos que trabajar en forma conjunta, ni hablar, pero sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las necesidades. Esos programas tan establecidos y que uno tiene que cumplir rigurosamente, no se pueden cumplir rigurosamente en el caso de la comunidad sorda, porque tendríamos que pensar en programas completamente distintos. Me parece que si estamos teniendo en cuenta a la persona que tenemos enfrente, nos damos cuenta que hay saltos que tenemos que dar para cumplir ese programa, y estamos de repente en el escalón 5 cuando nos faltaron el escalón 1, 2, 3 y 4 para llegar a ese 5. Y esos saltos no los pueden dar las personas solas. Entonces necesitamos bajar a tierra todo eso que nosotros creemos que tenemos que enseñar, cuando de repente tenemos para enseñar cosas que son mucho más importantes para esta comunidad y para el ser, para su persona, para llegar a ser. Y como educador creo que ese es el desafío más importante que tenemos que tener todos, lo digo de la familia también, el pensar que estoy formando una persona que tiene unas necesidades distintas, que yo no estoy llegándole como le tengo que llegar, y hacer una autoevaluación, además de por qué se pierden todos esos estudiantes, por qué abandonan, por qué no logro captar su interés, por qué tengo que pensar en una forma de enseñar distinta. Yo no puedo pensar en una clase de 3 horas en lengua a pesar de que haya un intérprete. Nadie puede estar pendiente de 2 manos 3 horas, sin poder usar un pizarrón, sin poder usar imágenes, sin poder llevarse algo a la casa que diga, hoy estudiamos tal cosa. Yo me acuerdo cuando mi hija estuvo integrada por primera vez, que fue 6º año acá en el IABA, el primer día vino y venía corriendo, transpirada, y me decía, mamá, ¿no sabés lo que descubrí? Vos no vas a poder creer lo que vi. Dice, ¿vos podés creer que el profesor hablaba y los oyentes escribían?
¿Cómo escribían? Decía. Yo no lo podía creer. Nos codiábamos con mis compañeras, eran 4 en ese momento, y decíamos, escriben. ¿Cómo escriben? Nunca habían estado en una clase integrados con personas oyentes y les llamaba la atención de que ellos pudieran escribir lo que esta profesora hablaba. Y entonces decían, y nosotros mirábamos nuestro cuaderno y el profesor había hablado 3 horas y a mí los ojos se me cansaban y se me caían y no podíamos escribir porque nadie cortaba. Y entonces dice, y veíamos a todos ellos y decía, pero entonces ¿cómo? Nunca me decía, vamos a llegar a ser como ellos. Siempre vamos a estar acá. Porque ¿cómo? Si yo no tengo nada, mis cuadernos me hacía 0. Digo, y eso, que para ella fue impactante, tendría que ser impactante en realidad para todos nosotros y para pensar en un sistema educativo pensado en eso, en que los tiempos tienen que ser distintos, la dinámica de la clase tiene que ser distinta, porque tenés una persona que está pendiente de 2 manos y que si hace así, perdió todo el sentido de la frase y no sé cuándo se va a volver a enganchar, si se puede volver a enganchar en el conocimiento, porque presuponemos que una persona de 20, 24 años, como tiene la de acá, 30 o 40, saben lo que es un cheque y una letra de cambio, y saben lo que es, y saben lo que es un crédito y una oferta, y de repente son conceptos que hasta pueden llegar a saber la seña, pero no tienen el contenido de lo que eso quiere decir, y nosotros damos por sobreentendido de que esto tiene que estar conocido, y que esto lo tienen que saber de otros años, y que tienen. Y siempre les estamos exigiendo cosas que ellos no tienen. ¿Tá? No tienen porque no tienen desde la base, desde esos ceros, desde esa edad crítica que les digo, de los 0 a 7 años, donde uno se forma como sujeto y va conociendo el mundo, y no llegan a un niño de 21 años, a un chico de 21 años, como me pasó, que le leyó los labios a la mamá y le dijo, a su mamá, le dijo mamá, y le dice, ¿cómo mamá? Abuela. Y dice, no, pero es mi mamá, es tu abuela, pero abuela nombre, decía él. Para él la abuela era un nombre. Nunca había entendido que la abuela era la mamá de la mamá y estaba acá en el IABA y tenía 21 años. ¿tá? Y entonces pretendemos que ese sujeto después aprenda los polinomios y aprenda la monarquía absoluta teocrática cuando estamos frente a un alumno que ni siquiera pudo saber que un abuelo era la mamá de la mamá. Entonces, en base a todo eso, digo atrevidamente, pero como mamá lo digo, y con la experiencia que me da 26 años de estar dentro de la comunidad y de acompañar este sistema educativo desde distintos lugares y también como intérprete. Yo estoy dentro del salón de clases y yo veo lo que pasa. Y me indigna y lloro y vuelvo llorando de pensar cómo ese cerebro puede estar funcionando bien cuando por un lado, como me pasó un año, le estaban enseñando la diferencia entre ese y aquel, que no entendían cuál era la diferencia, y 45 minutos más tarde venía una profesora a hablarles de la monarquía absoluta teocrática. Entonces, ¿cómo funciona un cerebro en el que no tenés ni la base para entender qué es una suma y te están enseñando un polinomio? Entonces, me parece que la educación tiene que ser primero un acto de respeto, de empatía y de amor hacia el otro. Todos los que eligieron ser educadores creo que tienen esa vocación y me parece que hay gente muy comprometida. Lo que pasa es que sin formación y sin saber a quién tenemos enfrente es muy difícil poder enfrentar la educación de la persona sorda, porque es una situación extraordinaria dentro del sistema educativo, no se parece en nada a nadie. Y es un gran desafío en el que yo realmente chapó por los profesores que se comprometen, chapó por todas las instituciones que hacen cosas pensadas realmente en la perspectiva de la persona y de que se tiene enfrente, porque es la única forma de lograr una inclusión que yo espero algún día que no sea una utopía, ni siquiera la integración que sea una utopía. Hoy ni siquiera están integrados. Creo que seguimos en un sistema educativo excluyente para la comunidad sorda, donde se están haciendo muchas cosas pero muy puntuales, y me parece que hasta que no tengamos centros educativos que tengan una continuidad, esos profesores, que los saberes tengan una continuidad, que sean transmisibles a las nuevas generaciones, mientras que no haya un equipo de dirección, un equipo de profesores con experiencia, que saben lo que hacen, pero que de repente al año siguiente por el sistema de elección de horas quedan fuera del sistema, esto no va a progresar y no vamos a lograr una inclusión. Entonces me parece que es algo que es un compromiso como familia, como institucional, de los educadores y del Estado. Creo que todos tenemos que estar unidos en ese sentido para lograr ya no hablo de un sistema educativo, yo creo que es un proyecto de vida de cada uno de los sujetos sordos que pasan por estos centros educativos viable, y para que sea viable depende de todos nosotros. Todos
todos tenemos responsabilidad en esto. Y los compañeros también. Entonces, también me parece que los compañeros tienen que saber quién es su compañero, quién es el ser que está sentado en su banco al lado. Y hasta que no tengamos una lengua de señas compartida, con la que ellos se puedan manejar medianamente, tampoco van a tener relación ni vínculo, porque la relación, toda relación se basa en comunicación, y la comunicación sin una lengua en común es imposible. Entonces, me parece que es eso. Creo que tenemos que, no sé, tener la cabeza abierta para pensarse desde otro lugar y para pensarse desde el lugar del otro, que es lo que nosotros, por suerte, con todos estos congresos y con todos estos encuentros, tratamos de brindar nuestra experiencia y nuestro conocimiento del otro al que ustedes van a tener que educar. Así que gracias por esto, y espero que sigamos teniendo encuentros de este tipo.